Estamos estudiando la ley de los gases ideales y para eso nosotros estamos estudiando las características de los gases, su comportamiento, los parámetros que hay que tener en cuenta para evaluar en su comportamiento, específicamente lo que es la presión, el volumen, la temperatura, los números de moles. Es importante tener claro en la realización de estos problemas la lectura clara, la interpretación, también poder determinar exactamente cuál es la ley que se va a aplicar, organizar los datos, hacer las conversiones correspondientes y luego hacer el cálculo general. De esa manera, pues vamos a poder desarrollar cada uno de estos ejercicios. Empezamos con el primero. Se tienen 53 litros de un gas. Entonces, litros, si hablamos de 53 litros, sería el volumen inicial de un gas, ¿verdad? Se tienen 53 litros de un gas que está sometido a una presión, sería la presión número 1, de 4.4 atmósferas. Ya tenemos dos datos. Y de pronto se reduce esa presión, estamos cambiando del estado inicial al estado final, de 2.4 atmósferas. ¿Cuál será el valor final del volumen de ese gas? Si aquí vemos, estamos relacionando volúmenes y presiones, por lo cual corresponde a la ley de Boyle-Mariotti, que me dice que la presión 1, volumen 1, estado inicial va a ser igual a la presión 2, volumen 2. De esta manera, yo tengo el volumen 1, tengo la presión 1, tengo la presión 2, lo que voy a encontrar es el volumen 2. Realizamos un despeje sencillo, donde queda igual la presión 1, volumen 1, y esta presión 2 que está multiplicando pasa a dividir. Sustituimos los valores correspondientes, la presión 1, 4.4 atmósferas, por el volumen 1, que es 53 litros, entre la presión 2, que es de 2.4 atmósferas. Luego que ya tenemos eso, vamos a simplificar las variables, que en este caso serían atmósfera, las unidades de medida, y nos queda que el resultado es 111.0 litros. Y de esa manera, pues nosotros determinamos con este problema lo que es la ley de Boyle, considerando siempre que el proceso se lleva a una temperatura constante. Bueno, por aquí tenemos el problema y el ejercicio dice de la siguiente manera. Si el volumen del aire de una habitación, están hablando del volumen inicial, vamos a sacar los datos, el volumen del aire de una habitación es igual a 900 litros y la temperatura que se encuentra, la temperatura inicial es de 8 grados centígrados. ¿Cuánto aire escapará? Me está diciendo el volumen final, cuánto aire escapará de la habitación si se calienta hasta 30 grados centígrados. O sea que la temperatura final es de 30 grados centígrados. En este caso estamos viendo que la relación que tenemos aquí es volumen y temperatura. En ese caso estamos hablando de la ley de Charles, que relaciona los volúmenes en el estado inicial con las temperaturas igual a los volúmenes en el estado final con las temperaturas finales. Y a nosotros nos están pidiendo exactamente este volumen final. De esa manera, pues, establecemos un despeje del volumen 2, lo que está puesto al volumen pasa a dividir y las otras dos variables se van a multiplicar. Y antes de eso, pues, nos fijamos que tenemos el volumen en litros, pero las temperaturas están ¿en qué? En grados centígrados. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado para sustituir esto, porque las temperaturas siempre se le van a sumar 273 para pasarlo a Kelvin. Quiere decir que esta temperatura le tengo que sumar 273 y esta otra temperatura 273. Entonces la temperatura 1 sería 8 más 273 sería 281, ¿verdad? Y la temperatura 2
tenemos 273 más 30 sería 3, 10, 303 grados Kelvin. Ya ahora que nosotros tenemos las temperaturas en Kelvin, ahora sí podemos sustituir. El volumen 2 sería al volumen 1, que es 900 litros, por la temperatura 2, que es 303 grados Kelvin, entre la temperatura 1, que es 281 grados Kelvin. Aquí lo que podemos hacer es simplificar los grados Kelvin y me queda evidentemente el volumen 2 que ando buscando, que es en la medida de unidad de litro. Y hacemos ese cálculo, ¿da? 970.46 litros. Y ahí tenemos resuelto este problema aplicando la ley de Charles. La rueda de un coche contiene aire a una presión, me están dando la presión inicial, de 2.5 atmósferas. Y la temperatura 1 es de 20 grados centígrados. Inmediatamente ya sabemos que la temperatura le tenemos que sumar 273 grados para tenerla, ¿verdad?, en Kelvin, que sería 293 grados Kelvin. Ya la tenemos. Después de un largo recorrido, la temperatura del aire asciende hasta 55. La temperatura 2 es de 55 grados centígrados. También le sumamos 273 para poder tener los grados Kelvin. Entonces eso nos da 8, 12, 328 grados Kelvin. ¿Qué presión tendrá el aire de la rueda, de la llanta? O sea, la presión 2. Eso es lo que nos están pidiendo. Cuando nosotros estamos relacionando presiones con temperatura, estamos hablando de la ley de Gay-Lussac, donde estamos diciendo presión en el estado inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual en el estado 2, presión 2, temperatura 2. Y nos están pidiendo la presión 2. En este momento estamos hablando que el volumen es como un valor constante. Y despejamos lo que está opuesto a lo que ando buscando, pasa a dividir. Y las otras dos variables pasan a multiplicar. Ya tenemos todo convertido con las conversiones correspondientes. Solo sustituimos. Presión 2 es igual a la presión 1, 2.5 atmósferas, por la temperatura 2, que es 328 grados Kelvin, entre la temperatura número 1, que es 293 Kelvin. Simplificamos los Kelvin y así nos queda la presión 2, que es atmósfera. Multiplicando ese valor tendríamos, y eso da un valor de 2.79 atmósferas. Y así queda la solución de la ley de Gay-Lussac. El siguiente problema ahora es sobre la ley combinada de los gases, donde vamos a tener presiones, volúmenes y temperatura en un estado inicial y luego cualquiera de esas variables vamos a poder calcularlas o determinarlas en el estado final. Veamos entonces cómo lo resolvemos. Dice, un gas ocupa 2 litros, ¿verdad? Un gas ocupa 2 litros, eso sería mi volumen inicial, en condiciones normales de presión y temperatura. Cuando me dan este dato, inmediatamente quiere decir que la presión inicial es 1 atmósfera y que la temperatura 1 también inicial es 0 grados centígrados. Esto me determina este dato. Inmediatamente sé que la temperatura la tengo que pasar a grados Kelvin. Sumo 273 y ya la tengo en grados Kelvin. Pero siempre esto, condiciones normales o condiciones normales de presión y temperatura, me quiere o requiere, inmediatamente sé que estos son los datos que me está ofreciendo. Y ahí tenemos 3 datos en el estado inicial. Continúa el problema. ¿Qué volumen ocupará la misma masa de gas? ¿Qué volumen, el volumen 2, ocupará la masa de gas a una presión
de 2 atmósferas, entonces sería la presión 2 y una temperatura de 50 grados centígrados. Aquí 50 grados centígrados, tengo que sumarle los 273 Kelvin, entonces me quedaría 3, 7 y 5, 12, 323 grados Kelvin. Y de esta manera, pues nosotros ya podemos establecer la relación que sería presión 1, volumen 1, entre la temperatura 1, igual a la presión en el estado final, volumen en el estado final, sobre la temperatura en el estado final. Y lo que me están pidiendo es el volumen en el estado final. Aquí tenemos ese volumen. Entonces, estas dos variables son las que están allí, interrumpiendo un poco el proceso. Entonces, lo que voy a tratar es dejar la variable que quiero despejar. Esta presión 2 está multiplicando, la paso a dividir. Y dejo esto igual. Y esta temperatura 2 que está dividiendo la pasaría a multiplicar. Y de esa manera ya sustituyo los valores correspondientes. Presión 1 es igual a 1 atmósfera por el volumen 1, que es 2 litros, por la temperatura 2, que es 323 grados Kelvin, entre la temperatura 1, que es 273 Kelvin, por la presión 2, que es igual a 2 atmósferas. De esta manera simplificamos atmósfera, atmósfera, Kelvin, Kelvin, ¿y qué me queda? Litros. Tenemos una consistencia en las dimensiones y multiplicamos todos esos valores. Entonces estamos diciendo que tenemos una atmósfera por 2 es 2, por 323, y ese resultado le vamos a dividir el producto de 273 por 2. Eso da un resultado de 1.18. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver otro ejercicio que está relacionado con los gases ideales, pero que reúne principalmente todas estas variables que estábamos estudiando anteriormente en los problemas, que es la ecuación de estado de gas ideal, que me dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por una constante de gas ideal, R, por temperatura, donde conocemos que R tiene varios valores, pero el que nosotros hemos estado estudiando es 0.081 atmósfera por litros sobre mol por Kelvin. Eso me indica que la presión la tengo que tener en atmósfera, que la temperatura la tengo que tener en Kelvin y el volumen la tengo que tener el dato en litros. Entonces hay algunas conversiones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, una atmósfera de presión es igual a 760 milímetros de mercurio. Esto nos va a ayudar para las conversiones. Bien. Otra también nos dice que una atmósfera es igual, por si llega a salir, ¿verdad?, es 759.9 torr. En el caso también puede ser que una atmósfera sea igual a 1.01325 bar. Estas son conversiones de presión. Tenemos conversión de temperatura, pues ya sabemos que la temperatura siempre va a ser 0 grados centígrados más 273 para tener esta temperatura en grados Kelvin. Eso es importante que lo tengamos. Entonces aquí tenemos temperatura, la constante ideal de los gases ideales, algunas conversiones de presión y también un litro en volumen. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o centímetros cúbicos, cualquiera de las dos maneras, pues también lo debemos de tener en cuenta. Esto es importante. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio dice que en un recipiente cerrado de 30 litros, ese sería mi volumen inicial, 30 litros, contiene el gas oxígeno. El gas es, ya me lo están diciendo que es el oxígeno.
contiene el gas oxígeno a 200 grados centígrados. Eso sería la temperatura. Y 740 milímetros de mercurio. Eso sería la presión. El cálculo de la presión, 740 milímetros de mercurio. Determina, inciso A, el número de moles contenidos en el recipiente. Inciso B, los gramos de oxígeno. Me están pidiendo los gramos de oxígeno. Eso significa que me están pidiendo la masa del gas contenido en el recipiente y me dan otro dato. Todo esto me piden los gramos de oxígeno, en este caso es la masa, y me dan como otro dato que la masa del oxígeno es 10. Con todos estos datos ya sabemos que vamos a utilizar, ya tenemos las conversiones necesarias, pero aquí vemos que la temperatura es en grados centígrados. Tenemos que sumarle 273 para convertirlo a grados Kelvin. Eso sería 473 grados Kelvin. La presión la tenemos en milímetros de mercurio, entonces tenemos que utilizar esta conversión. Decir, una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. 740 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas serán? Entonces sería dividir 740 entre 760. 740 entre 760. Eso da 0.97 atmósfera. El volumen lo tenemos en litros, entonces no hay ninguna necesidad, no hay necesidad de convertir, no hay nada más. Entonces vamos con el inciso A. Si tenemos la ecuación de estado ideal, que es presión por volumen igual al número de moles por la constante por T, esta es la que nos están pidiendo, el número de moles. Entonces sería multiplicar presión por volumen y estas dos variables que están multiplicando pasarían a dividir. Ya teniendo esto despejado, vamos a sustituir los valores correspondientes. La presión es 0.97 atmósfera. El volumen son 30 litros. La constante es 0.081 atmósfera litros sobre mol por Kelvin, por la temperatura que ya la convertimos, que es 473 Kelvin. De esta manera empezamos a simplificar atmósfera, atmósfera, litros, litros. Vemos que aquí queda 1 sobre mol, es esta fracción, 1 sobre mol. Esto es igual a 1, esto cambia a por y esto se invierte. Mol sobre 1. Y ahí me queda la unidad de moles, que es lo que ando buscando. Entonces luego solamente voy a multiplicar y dividir pues los valores correspondientes, que ahí tendríamos 0.97 por 30 entre la multiplicación 0.0821 por 473. Eso da un valor de 0.74 mol. El inciso B me pide la masa del gas oxígeno y me dan como dato la masa atómica del oxígeno, que es 16. Entonces, el peso molecular de cualquier gas, de cualquier sustancia, etcétera, específicamente que es un gas, pero puede ser cualquier sustancia, se calcula por el elemento poniendo el número de átomos por esa masa atómica. Aquí tengo 2 átomos de oxígeno por la masa atómica, que es 16, eso sería el peso molecular. En este caso, 2 por 16 son 32 gramos sobre mol. De esa manera, yo ya sé que el número de mol siempre es la masa sobre el peso molecular. Y lo que me están pidiendo es la masa del gas. Al despejar la masa, ese peso molecular que está dividiendo pasa a multiplicar al número de mol.
Entonces tendríamos el número de moles que nos dio allá, que es 0.74 moles por 32 gramos sobre mol. Simplificamos los moles y ya me queda la masa en gramos, que eso sería 0.74 por 32. Da 23.97 gramos. Y de esa manera estamos terminando, ¿verdad?, toda esta serie de ejercicios que tenía en deuda con ustedes, mis alumnos. Espero que sirva mucho de guía y que se esfuercen porque ustedes pueden, son capaces, y quiero que ese examen pues salgan muy bien. Es mi deseo y es mi anhelo. Hasta pronto.